Para la justicia, los argumentos prescribieron. Lo que no prescribe es el dolor, es a partir de ahora la bronca. Y la falta de perspectiva de género de la justicia, volvemos a hablar de eso, porque el ex cura Carlos Eduardo José está acusado de haber abusado durante 9 años de una alumna. No lo negó al hecho, pero la justicia entendió que los hechos prescribieron. Prometíamos un testimonio de esos que verdaderamente estremecen y vamos a saludar primero a Gabriel Gamarra. Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bailín tiene en este momento 32 años. Entre 1999 y 2008 sufrió el abuso sexual, justamente de quien estábamos hablando hace instantes, de Eduardo, el ex sacerdote. Hoy se determinó la justicia que proscribió esa causa y quedó en libertad. Primero queremos saludarla y, bueno, me imagino el dolor porque este ex sacerdote, desde el 2017 que estaba en la cárcel, tenía prisión preventiva y se pensaba que lo iban a condenar en el día de hoy y habían pedido hasta 20 años, se especulaba con que iban a pedir y finalmente queda en libertad, fue absuelto. Sí, la verdad que es muy doloroso. La verdad que no creí que esto iba a suceder. A lo sumo creí que iban a darle como una condena menor por abuso deshonesto, cambiarle la carátula, que era lo que había pedido la defensa, pero jamás me imaginé que asuman los hechos, pero que estaba prescripto, que había llegado tarde a la justicia para decir que este hombre era un pedófilo. Este ex sacerdote, Carlos José, nunca negó los hechos y además, al parecer, no solo abusó de vos, sino que hay varias personas que también están mencionando que fueron abusadas por esta persona. Sí, en la justicia hay 4 personas más que están en la corte esperando también por el tema de la prescripción. Y de hecho ellas son solamente las que llegaron a la justicia, pero hay quienes todavía no se han llegado a hacer su declaración en la fiscalía. Pero sí, ya somos cientos de chicas en las que por esta persona, por Carlos José, fuimos abusadas. Compañeros, Maylin la está escuchando. Gracias, Gabriel. Te mandamos un saludo desde aquí. Te agradecemos que estés contando lo que pasó, que en todos estos años seguramente lo habrás revivido y hoy incluso lo habrás revivido ya con la indignación. ¿Cuántos años tenías en los años de aquellos abusos? Y bueno, ya a los 11 años tengo recuerdos de estar siendo abusada. Y es a los 20, 21 años que lo pude poner en palabras a través de terapia y recién ahí se cortaron los hechos. Uh-huh. Que se cortaron quiere decir que no abusó más de vos a partir de que vos lo pudiste plantear, ¿se lo dijiste a alguien? Sí, ya mi psicólogo lo sabía y fue ahí que se lo digo a mis papás y a partir de que se lo pude decir a mis papás se corta el vínculo con él y ahí se cortan los abusos. Uh-huh. Maylin, también yo quiero mandarte un abrazo antes que nada, porque me imagino que habrá sido un día muy duro, primero por la sentencia y luego por esto de estar enfrentando de manera muy valiente, me parece, a los medios de comunicación, porque tu testimonio hace que otras mujeres que pasaron por situaciones como esta se animen a denunciar. De hecho, pasó con tu causa, que otras se animaron a denunciar. Ayer fue 8 de marzo y uno de los grandes pedidos del movimiento feminista es que la justicia tenga perspectiva de género. Al otro día nos enteramos de tu fallo, contradictorio, ¿no? Totalmente contradictorio. No hay perspectiva de género, no se cuida a la víctima, tiene más derecho el acusado, tiene más oportunidad de poder defenderse, de poder hablar, de expresarse, y la víctima solamente tiene una oportunidad, que es al principio del comienzo del juicio, y después son horas de escuchar mentiras, de cómo te juzgan, de que te cuestionen, de que cómo no sabías decir que no. La revictimización. Tal cual. Sí. ¿Quién te dijo eso, perdón? La defensa. La defensa de él. ¿La defensa de él en algún momento te dijo
¿cómo puede ser que vos no te negabas? Claro, sí, como siendo mayor de edad, como los hechos continuaron hasta mis 20, 21 años, como siendo mayor de edad yo no sabía decir que no. Y si hay algo que está, hoy somos más los que somos conscientes de que un abuso te paraliza, no, es imposible que yo pueda responder a eso. Sí, no, es antinatural la pregunta. Contanos lo que quieras y lo que puedas. ¿Qué es lo que hacía él? No, él en el colegio, que eso es también otra de las cosas que la justicia considera, que los hechos que fueron durante el periodo escolar en la escuela, porque él era representante legal de la escuela, los dieron por prescriptos. Y los hechos que fueron en mi casa los dieron como lugar a duda. No lo dan por prescripto, pero tampoco es como que afirman los hechos. Es terrible esto de la prescripción de los hechos, porque no es no comprender los tiempos que tienen las víctimas de abuso muchas veces para poder poner en palabras y luego hacer una denuncia, ¿no?, por todo aquello que les ha ocurrido. No es nuevo. No, y de hecho somos un montón los que llegamos a la justicia o quizás llegamos a poder hacer la denuncia, pero después nos tenemos que ir con un papel sin un número de causa, porque la causa está prescripta. ¿Qué le dirías al juez, Maylin? A los jueces. A los jueces. Que la falta de empatía, que no tuvieron conciencia y que son responsables también de haber dejado un pedófilo, porque saben que un pedófilo es reincidente, va a volver a abusar, pero yo ya no soy cómplice ni responsable por esto. Yo lo que tenía que hacer, que fue llevarlo a la justicia, lo hice. Y nada, que escuchen a las víctimas, que no solo vayan con la intención de juzgar, porque es lo que hicieron durante toda la sentencia, y que se pongan en el lugar del otro, ¿no? Como ser conscientes de que somos todos uno, que lo que hace uno impacta en el otro, y estoy segura de que de haber sido algún familiar de ellos, no hubiesen tenido estas mismas acciones. ¿Por qué dijiste en tu casa también? ¿Él iba a tu casa? Sí, él era íntimo de la familia, íbamos de vacaciones juntos, de hecho también hasta hay situaciones de irnos de vacaciones y yo aparecer con un cuchillo abajo de la almohada, pero bueno, no llamaba, era como una pesadilla para mis papás, consideran que era una pesadilla porque yo no podía poner en palabras que estaba siendo abusada. De hecho, desde los 12 años que empecé a hacer terapia, tampoco salió a la luz, y solamente recién a los 17 una psicóloga me dijo, Maylin, hay algo que vos no estás diciendo y lo está manifestando tu cuerpo, que fue porque estaba somatizando quistes de ovario, quistes en la cara, pero bueno, no, yo siempre digo, mi cuerpo habló primero, solo que no lo pude poner en palabras para que me escuchen. Sé que entre tantas cosas, Feli, comparto, seguramente habrás recibido charlas, consejos, pedidos, quizás algún agradecimiento, porque mientras hablas, yo imagino que te escuchan padres, que te escuchamos padres, que hay que estar atentos. Que hay que estar atentos, que hay que estar atentos, que hay que ser cuidadosos al momento de escuchar. Cuando estén con niños, que sean niños los que se atreven a poder decirles que traten de no reaccionar, porque ellos lo que justamente tienen es miedo. Y a veces el abusador va y amenaza a los niños diciendo, si vos le decís a tus papás, los voy a matar, si vos... Entonces eso también hay que tener mucho cuidado en el momento de escuchar a nuestros hijos. Y cuando uno también, cuando se cuenta con un par, con un adulto, ya no tiene que existir más esa pregunta, ¿y por qué no lo dijiste antes? ¿Cómo no lo dijiste? Y ahora te venís a acordar, porque realmente es un mecanismo de defensa. Claro. Trae un montón de temas a la mesa lo que está contando Maylin. Por un lado, pienso en recordar siempre la responsabilidad que tenemos los adultos, los docentes en el aula también, cuando ocurren situaciones que pueden causar alguna sospecha. En el caso de Maylin, como en tantos otros, el abusador la retiraba del aula porque tenía ese poder, ¿no?, de disponer, de llamar y de retirarla del aula. Digo, estamos todos en esto, tenemos responsabilidad. Los agentes o los docentes, en este caso, también tienen la obligación
obligación de denunciar y qué importante es, por ejemplo, la educación sexual integral que ayuda muchas veces a canalizar estos casos. Sí, lo importante que es enseñarle a nuestros hijos que sus partes íntimas no tienen que ser tocadas. No, es lo importante de escuchar, de registrarnos también, porque no podemos si no podemos registrarnos, no podemos registrar a los niños. Ser también el adulto que necesitamos en su momento. Cuando te hacemos preguntas siento alguna incomodidad por no saber cómo te puede afectar lo que nosotros te preguntemos, pero a la vez entiendo que el mensaje tuyo es muy potente, como recién te decíamos, para adultos, para padres, quizás también para algunas chicas. Y te pregunto lo siguiente, pensando en esas chicas, ¿en qué momento entendiste lo que sucedía? Quizás bien temprano, a los 11, no terminabas de tomar dimensión lo que te hacían. No, a mis 17 años, porque experimenté la relación sexual, empecé a sentir rechazo. Pero no sabía qué era lo que estaba pasando. Tampoco era consciente de que si me daba un beso en el cuello o me presionaba contra su pene erecto, era un abuso, porque tampoco, de eso no se hablaba, no te decían esto es un acoso, esto es un abuso, esto es violencia. Y cuando lo recordé, o sea, como cuando pude ir al hecho, que fue un hecho en la pileta en donde él me mete su mano con la intención de enseñarme a nadar, me mete su mano en mi vagina, recién ahí pude ser consciente. Y también, al principio me sentí responsable, me sentí culpable. ¿Culpable? Sí, porque cuando uno lo habla por primera vez, hay que ser como cuidadosos, ¿no?, con los que están escuchando. Porque esas preguntas de que cómo no hiciste nada, o cómo no te diste cuenta, o siempre el hecho por no, bueno, te estás confundiendo, te estás equivocando, no pudo ver así, como minimizar la situación. Así, por eso te empezás a sentir culpable. Más cuando es una persona tan carismática, cuando siempre digo que el perfil de un abusador no es... sería más fácil si podríamos, ¿no?, identificar un pedófilo o un abusador. Por lo general siempre desconfiamos del borracho, pero no desconfiamos de la persona que es tan carismática. Claro. El abuso, o sea, el poder de la palabra, son muy habilidosos. Sí, el abuso de poder, estamos hablando de un abuso de poder, estamos hablando de una niña, de un adulto que además era conocido de su familia, era una autoridad de la escuela, y todos estos elementos que Maylin pone sobre la mesa, esto de cómo se siente la víctima, de que se siente culpable, de que le cuesta expresarlo, ponerlo en palabras, que le lleva mucho tiempo, hasta que algunos no pueden nunca hacer una denuncia. Ella pudo. Digo, todo esto se sabe, no es nuevo, lo que es lamentable es que la justicia no lo contemple. Exacto. Es de terror que la justicia no lo contemple. Ya se sabe y somos conscientes de que uno habla cuando puede y también ya se sabe que es natural que uno reprima ese hecho. Maylin, gracias por tu testimonio tan valiente. Gracias a ustedes. Gracias. Te mandamos un beso, te mandamos un abrazo fuerte desde aquí. Gabriel Gamarra, a tu lado, no solamente puede cerrar allí con vos, sino también con tu abogado, que es interesante escuchar, Gabriel. Así es, vamos a hablar con Héctor Silveira, que es el abogado, justamente. Algo que me llama mucho la atención, esta persona, este ex sacerdote, este abusador, nunca negó los hechos. No, para nada. En todo el juicio no lo ha negado. De hecho, la sentencia lo que establece es la prescripción. No establece, pone en duda alguno de los hechos. Es una parte disidente del fallo, una de las juezas que votó por condenarlo, los otros dos no. Pero él no los ha negado. Acá el abusador siempre se refugia en la prescripción. Es lo que no tenemos en la provincia de Buenos Aires todavía. La última y breve, por favor. Sí. Me imagino que cómo continúa el juicio, ¿van a apelar? Exactamente. Mañana entrará la reserva de casación y en 20 días que es el plazo que otorga la ley, presentaremos el recurso de casación y bueno, pero es un caso que va a llegar seguramente a la Suprema Corte de la provincia y tal vez a la Corte Federal. Muchísimas gracias, muy amable ustedes. para ambos.
Compañeros, continúan ustedes desde estudios. Gracias, Gabriel. Bueno, ojalá llegue el día en que las víctimas de este tipo de violencia y de abusos no tengan que exponerse en los medios de comunicación para hacer saber que siguen siendo revictimizadas y que siguen sufriendo la injusticia. Solemos decir, Feli, que las leyes están, que en todo caso hay que hacerlas cumplir, y este testimonio y esta historia me parece que puede cambiarnos ese concepto, ¿no? Que argumentos como este, que hechos como este puedan prescribir, que no, para que prescriban no han tenido ni siquiera la empatía de entender que la denuncia nunca es inmediata, y además hay que contextualizar. Quizás hoy estemos más precavidos, quizás nosotros hoy, como generación de padres, estemos más precavidos. La generación de nuestros padres no estaba tan advertida. Hoy hay otro tipo de información. Aún así hay muchísimos casos que hay que atender. Pero aquí falla, evidentemente, no solamente falla el que toma la decisión, sino también falla una ley que le da la posibilidad de tomar esa decisión. Vamos a seguir el caso de cerca.